Quiero simplemente hacer una pequeña introducción de cómo nació esta charla. Vinimos a visitar acá a los amigos de Noir y Ariel, que hoy no está. Me mostró un póster de Gatica. Sabiendo que yo había trabajado en Gatica, me mostró un póster de Gatica. Y ahí le empecé a contar algunas historias de Gatica que teníamos con Javier, porque los dos trabajamos en la película. Y bueno, así surgió este momento y con el incentivo de Roberto, de Peris y algo más, logramos concretar esta charla que, bueno, es una manera para nosotros de dejar testimonio y mantener viva la obra de Fabio. Nada, siempre volviendo al cineclub, ¿no? Hoy con Fernando decíamos con este sol, ¿no? Éramos otros, éramos muy pibes todos, era toda una banda de... Bueno, de ahí nos conocimos con Fernando. La tica tenía una estrategia de producción interesante, que eran muchas cabezas de equipo, que eran la mayoría históricas, que habían hecho todas las películas de Fabio, o casi todas. Y después todos pibes muy jóvenes. Pues ahí se generó toda una masa que después todos seguimos trabajando. Y una cosita macatica, fueron 16 semanas de rodaje, por lo cual la convivencia fue un tren larguísimo. Después hizo 2 más de retomas. Hoy una película se hace entre 3 y 4 semanas, así que bueno, ahí piensa la escala, ¿no? Gatica se filma en el 91-92. Es una película larguísima, con un corte al medio, donde se filmó primero tuvo una parte que es toda la parte adulta del personaje, después se filmó la niñez y quedó una parte que era la misión inglesa y algo más, los decorados, que se hizo 2 semanas después, creo. O sea, el año 91 y el año 92. Pero el proyecto empezó en el 88, 89, y contrariamente a lo que la gente cree, no fue Fabio el que empezó el proyecto. Fue Edgardo Nieva, que es el actor de Gatica, el que hace el personaje principal, y es el que le lleva el proyecto al hermano de Fabio, a Sujair Yuri, que fue quien escribió todos los libros, todas sus películas junto a Fabio. Algunas inspiradas en sus propios cuentos, como en el caso del romance de Aniceto y la Francisca o del Dependiente, que son cuentos de Sujair adaptados por Fabio, y en otros casos se sumaba como guionista. Entonces Edgardo, que quería hacer algo, no sabía muy bien qué, en un asado del padre de Edgardo, dice, ¿por qué no haces la vida de Gatica? Y ese ¿por qué no haces la vida de Gatica? Se transformó en un llamado telefónico a Sujair Yuri y un primer guión que hace Sujair Yuri a pedido de Edgardo Nieva. O sea que fue un guión a pedido. Fabio estaba lejísimo del proyecto, de hecho estaba en otro proyecto que era la adaptación de Severino Di Giovanni, el fundamentalista de la violencia, ¿no? El anarquista, con el cual estuvimos trabajando, digo estuvimos porque me había pedido que haga lo que finalmente terminé haciendo en Gatica, que era buscar un paralelismo entre la vida de Di Giovanni y la historia argentina. Pero ¿qué pasó? En el año 89 hubo un levantamiento, la tablada, entonces no era el momento político para hacer Di Giovanni. Fabio venía del exilio, había estado en el exilio desde el año 76, inclusive antes del golpe de Estado, hasta el año 83. Y cuando vuelve del exilio, vuelve huérfano de ideas, no sabía muy bien qué hacer, y retoma este proyecto de Di Giovanni que se ve frustrado finalmente. Cuando se queda sin proyecto, Sujair le acerca Gatica. Pero bueno, Gatica venía con Edgardo Nieva, y a Leonardo mucho eso, no es que no le gustaba, pero no conocía el proyecto. Él ya había estado en Gatica en los años 70 más o menos, después de Moreira, intentó conseguir los derechos de Gatica. No sé si lo llegó a comprar o no, nunca me quedó claro, pero estaba de la mano de Osvaldo Montes, que es un biógrafo que hizo la vida de Gatica. Y bueno, y así se mete en el proyecto Fabio porque se le cae el otro proyecto. Ahí entro yo, me verán en el guión que está ahí como investigación histórica, que básicamente lo que hice fue ir al Archivo General de la Nación, conseguir material de Gatica, ir a la hemeroteca del Senado, donde estaban todas las peleas de Gatica, todas las notas. Entrevisté a la mujer de Gatica, la primera mujer, la madre de su hija, de su única hija, Eva Gatica. Entrevistamos a Prada, que el rival histórico de Gatica, que fue muy gracioso ir a la casa de Prada, porque Prada me puso enfrente de él y me mostraba cómo le metía el dedo pulgar en el ojo a Gatica para distraerlo. Entonces, venga, pídeme, me ponía con los guantes que había peleado con Gatica. Eso fuimos con Edgardo. Básicamente Fabio reconstruyó desde un punto muy personal la vida de Gatica y hizo el personaje que ustedes ven a partir de algunas cosas que ya iré desarrollando. Con Fernando hablábamos cuando llegamos hace un rato cómo la película se absolvió al propio personaje. Nadie se acuerda del Gatica verdadero, sino de la película.
El proceso de escritura de Gatica, Marisa, que es guionista, te va a sorprender. Fabio escribía a mano. Este guión que ustedes tienen por ahí, que está dando vueltas, lo escribía a mano. Era algo manuscrito. Javier fue productor de Fabio de Ariceto, de su última película, además de haber trabajado en Gatica y en Perón, Sinfonía del Sentimiento. O sea, que tiene un conocimiento de Leonardo a lo largo de 3 proyectos. Y Fabio incluía su propia vida en la obra. O sea, él vivía para la obra. Y en el mismo departamento que era la oficina, era donde él escribía, donde nos recibía a nosotros. Y él escribía a mano y yo llegaba a la productora el otro día y veía un montón de papelitos tirados en el piso con la misma escena escrita una y otra vez. Porque él tenía la idea de que si la escena no estaba prolija, o sea, si esa hoja no estaba prolija, la escena no estaba. Una vez que tenía eso escrito, juntábamos 10 o 15 hojas y yo se lo tipeaba a máquina. A máquina, o sea, no había computadora, estamos hablando del año 91, no, antes, 89, 90. Después él corregía sobre eso. Una vez que teníamos 15 o 20 escenas, me iba a tribunales donde había unas señoras que pasaban escritos jurídicos y escribían ese guión que ustedes tienen en la mano. Ese guión no son dos copias del mismo guión. Es un mismo guión de 240 y pico páginas, más otros 240 y pico páginas ahí, escrito en un formato a 2 columnas. Fue uno de los últimos guiones escritos en ese formato. Yo he visto guiones de Subiela en la misma época que ya se escribía en el sistema americano, que es el sistema que usamos hoy, y además con una mezcla de técnico y literario muy extraña, ¿no? Porque ahora vamos a ver un pedacito de eso. Pero Fabio iba construyendo el personaje, yo pensé que sin método, porque escribía desde la escena 1 hasta la escena final, pero él sabía perfectamente dónde iba, porque el conflicto de Gatica es el personaje. O sea, no hay un conflicto externo. El conflicto de Gatica es Gatica. Javier lo va a explicar muy bien porque él lo explica desde el romanticismo y desde la procedencia de Fabio en el radioteatro, la formación de radio que tiene Fabio como actor y como autor. Particularmente Gatica es un personaje, Fabio siempre trabajó con personajes o marginales, marginados. Esa frontera es como muy débil. Bueno, creo que marginal solamente por Eira, es un delincuente y es un asesino, pero todos los demás vienen de ser marginados, lo cual es problemática o el antagónico de sus personajes en sí mismo esta sociedad. Gente que no se incluye en una sociedad porque terminó así. La sociedad siempre es más violenta desde la ley que sus propios delitos o que propias transgresiones que tiene. Y acá aparece Gatica, que es un personaje que era un marginado, pero que de repente por un don deportivo se involucra de lleno en la escena central de la Argentina, ocupa un rol protagónico en los medios o en la popularidad y toma una centralidad. Y Fabio se mete ahí para hacer un paralelismo entre Gatica y el peronismo. Cómo irrumpe la marginación para sentarse en la mesa y discutir también los problemas con todo lo bueno y lo malo que tiene su universo, ¿no? Muchas veces discutíamos por qué la película se llama Gatica el mono y no Gatica el tigre. No le gustaba leer a él justamente esta foto como no le gustaba. Fabio tomaba el sistema del romanticismo, que es una narrativa, se lo había copiado a la madre. Todo lo demás lo que hace Fabio, el romanticismo puro, concepto de destino. Sus personajes no tienen futuro, solo cumplen su destino. Los sentimientos, positivos o negativos, como el del hundiente. Fíjense, toma 179, lo cual es muy particular que ponga el número de toma. Es un estilo muy del cine de esa época. Y además él usaba un concepto que, bueno, en esta página no está, pero que es de tiempo. Que él separaba la escena y ponía tiempo, y lo escribía así, grande tiempo. Que es algo que yo pensé que era de él, nada más que de él, pero después Pedro Pablo García Caffi, me dijo que eso viene de la ópera, que los guiones de ópera tienen tiempo. Es algo que se usaba mucho en el cine argentino también en una época, porque traíamos cosas de otros medios. Dice, bueno, a dividir en A, B, C, D y etcétera. O sea, ya era un guión técnico, lo cual pues es un tipo que está filmando un guión, que está escribiendo un guión, escribe un guión técnico, Fabio un guión técnico, cuando después en rodaje le tomaba su tiempo para, ya vamos a ver, para poder armar el cuadro, ¿no? Al centro de la pista bailan muchas parejas. El movimiento es permanente. Por entre las mesas se desplazan los mozos con los pedidos. Allá sobre el escenario, que apenas se alza un poco a nivel del piso, la orquesta tropical se bambolea al ritmo del mambo. Gatica y su gente avanzan charlando entre ellos. La gente, al ir descubriendo a Gatica, se incorpora y algunos aplauden. Imagínense el volumen de producción en la imaginación de un productor, año 91, de todo esto. O sea, es el terror de un productor, o sea, la cantidad de extras, orquestas, sindicato de músicos, SADEM, SADAIC, o sea,
Una película con 2 guiones, o sea, esto hoy en una plataforma no pasa. O sea, el volumen de producción que esto hace, y Javier después le va a contar la precariedad con la que se hizo la película, que además no se nota. O sea, la precariedad económica, precariedad de recursos que teníamos, se hizo creo que con 30 kilos de luz. Casi toda la película, que es muy poco. Hoy se usa muchísimo más con LEDs, imagínense. Todos festejan, la chica se queda con él apoyada en su hombro, se acomoda alrededor de la mesa. Notamos que el rusito retira de su lado a una chica, esta se aleja, el rusito llama al mozo. O sea, como muy técnico para escribir. Uno puede pensar que Fabio es poético, pero en algunos momentos sí se pone poético, pero no en la imagen, en el sonido. Cuando tiene que describir el sonido sobre todo del comienzo de la película, es muy poético. Pero en la imagen es como muy preciso. Y a mí me gustaría que veamos esta escena. ¡Hola! Buenas noches, señor Gatica. Buenas noches. ¿Ella la mesa? La de todas las noches, señor. Qué elegancia, señor. Pa' los gastos nomás. Hola, papi. Cochina, pida audiencia. ¿Qué pinta que tenés, mono? Pareces Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Una cosa destacable en Fabio es el uso del sonido, ¿no? O sea, esas voces, siempre doblaba todas sus películas, no había chance que él hiciera sonido directo, él las doblaba porque todo el tiempo, no solamente que estaba dando indicaciones a los actores, desde tragá saliva, mirarlo así, mirá para abajo, o lo que sea, o respirar, o contener la respiración, o pestañear, que son las indicaciones que más daba, sino porque él creía que el sonido del doblaje mejoraba la cosa. Entonces todas las películas de Fabio suenan muy a radio, pero esto del sonido como estética también él lo usa en la construcción de los personajes. Eso que en el radioteatro se llama el latiguillo, Fabio lo usa para construir personajes. Hacé que me pegas. Y les marcaba, y era hasta que el actor no lo sacaba, él no se rendía. Y imagínense que en Gatica, la tecnología que tenía Gatica era 35 milímetros sin fin. El sin fin era una toma que empezaba y que volvía a empezar y que volvía a empezar. Entonces sobre eso los actores tenían que poner el sincro de lo que iban diciendo. Antes del montaje, es decir, que se hacía sobre toda la película. Y después se cortaba eso y se editaba. O sea, era un trabajo artesanal. Hoy impensable y muy difícil también de hacerlo técnicamente. En ese momento Gatica, como dijo Javier, se hizo con técnicos de primera calidad en las cabezas de equipo, pero después estaba sostenido por todos pibes. Meritorios, nosotros teníamos 21 años, no teníamos idea de cómo se hacía una película. 18, estábamos aprendiendo a eso, o sea, era pura voluntad y admiración. Imagínense el volumen del guión que yo les dije, o sea, lo que era una pelea. Este documental se llama Multitudes, y es de Sergio Rasco, que está en YouTube disponible. Pero lo que hizo Fabio fue a lo de Mirta Legrand y dijo que iba a filmar Gatica y le pidió a la gente que vaya a obras sanitarias para participar de la película. Teníamos algunos extras elegidos, eran extras calificados, no eran más de 80 extras, que básicamente eran los fotógrafos, lo que era el ringside, estaban vestidos, pero el resto era gente que iba del público. Y eran, no sé, 500 personas todos los días, 600 personas durante una semana. Del cine, Iban de escuelas de cine también. Fabio tenía esa cosa épica del retorno, el director que había sido expulsado de la Argentina que volvía a dirigir. Entonces muchos artistas, entre ellos Antonio Tarragorros, daban un show acá para entretener a la gente, y en el momento de la toma yo lo he visto a Antonio llorar. La primera toma de la película, Antonio lloraba, es decir, no podía creer que Fabio estuviera dirigiendo nuevamente la Argentina después de 13 años o 17 años. Bueno, 17 años, y acá se lo ve feliz a Leonardo. Creo que cuando filmaba, hasta en Aniceto, que estaba muy enfermo, cuando está dirigiendo se lo ven muy feliz. En obra se hizo básicamente todo lo que eran peleas, se filmó esto en septiembre del 91, entonces se vio una bar que estaba muy marcado por esos globos que tenían, todos habíamos sacado la revista El Gráfico de la época,
por los decorados. Pues se hicieron todas las peleas acá, también las de Estados Unidos, y las diferencias están en la luz central del ring y en las sogas del ring. Fíjense que las sogas no son casuales ni neutras, sino que cada soga tiene las banderas del país, y que está, pues la mayoría es la bandera argentina, ¿no? Pero cuando querían Estados Unidos, el color de arriba es el rojo. Es como que quería armar el cuadrilátero, como ir escalando esta cosa de la sensación de una sociedad dentro de un país. Bueno, para hacer esto, Edgardo Nieva y Fito Gianelli, que es el que hace el adversario en la película, que se llama El Rosarino, pero en realidad es Alfredo Prada, estuvieron entrenando para boxeadores durante 2 años. Pero no entrenaban por su cuenta, entrenaban con los mejores profesores de boxeo de ese momento. Estaba Sergio Víctor Palma, era Eduardo Pared, y había 2 o 3 boxeadores más que estaban dando siempre vueltas. Yo me ocupé, en ese momento no había director de casting, entonces yo iba a la asociación de box y buscaba boxeadores que se parecieran, porque Eduardo quería que se parecieran a los boxeadores que pelearon con Gatica. Está Ike Williams, está Clarence Panameño, que eran morenos y que era muy difícil de conseguir boxeadores en la Argentina de ese momento. Fue así que llegamos a unos refugiados, que es el que termina siendo de Ike Williams. Bueno, la cuestión es que filmamos la pelea con Ike Williams. Y solamente la pelea con Ike Williams no tenía que ser boxeador, o sea, tenía que tener el physique du rol de boxeador, y era una trompada que salía de la cámara y Gatica cae, porque cae al 39 segundos del primer round. O sea, no dura ni siquiera un round Gatica con el campeón norteamericano en ese momento. Cuando vamos a ver los campeones, que es el material filmado al otro día, el árbitro lo tapaba por un momento. No le gustaba eso y pidió hacer una retoma. Bueno, perfecto, vamos a buscarlo al muchacho nuevamente. Cuando lo vamos a buscar al muchacho nuevamente, estaba preso. ¿Te acordás de eso? Estaba preso por privación ilegítima de la libertad, secuestro y no sé qué otra cosa más. Tenía todo el código penal encima. ¿Qué había hecho? Vivía en una pensión, no hablaba muy bien español, había llevado a su novia, la dueña de la pensión tenía prohibido eso, y él la encerró en un armario. Estuvo con su novia y bueno, terminó preso. Fuimos con un abogado muy conocido, penalista, a la alcaldía de Tribunales, que era abogado de Nieva. Alegría de ese muchacho, hace 3 meses que estaba ahí. Entonces salió en una condición, no sé si muy regular. No, filmamos y volvió. O sea, salió bajo la fianza y bajo la custodia de no sé quién. En esa época la grúa llevaba el camarógrafo y la coquista, ahora ya es todo remote. En un momento se revira un buje y se cae la grúa, se cae sobre la gente. Tanta suerte que lastimó una sola persona en el hombro. Bueno, después se siguió la película, siempre tendía a seguir. La chica, además de la genialidad de Fabio, tenía un gran productor, que era Alberto Parvilla, que era un hombre que venía de muchos años de cine argentino, y bueno, y tenía esas astucias de decir, bueno, se carga el grúa, hay que seguir filmando porque el día tapado y Fabio se quería matar, desde que estamos empezando y tenemos un accidente a los 2 o 3 días. Por suerte esos riesgos del cine argentino ya no los corre más. Hay otra anécdota que me gustaría contarle con respecto al Madison, que había que hacer casting. El casting lo hacía yo con un grupo de muchachos, entre ellos estaba Sebastián Cardemil. Ni Fabio, ni yo, ni el grupo hablaba inglés. Teníamos que hacer casting de locutores para la mesa esa de locución en inglés. Y bueno, le hicimos. Perfecto, todo. Cuando vamos a doblar, llamamos a un experto para que sigan las voces, el sincro, y el experto nos dice, este muchacho no habla inglés. Me dijo, yo no sé en qué habla. No sé en qué habla. Seguro que en inglés no hablas. Seguro que en inglés no habla. Y Leonardo me mira a mí y me dice, yo pensé que me iba a matar. Dice, o sea, malo a los actores y felicitalo. Y yo cada vez que me lo cruzo al actor le digo, che, ¿cómo me engañaste? Y me niega hasta el día de hoy, me dice, yo hablo. Este es el récord de Gatica, todas las peleas de Gatica. Aunque parezca mentira, esto lo teníamos como guía, porque cuando hubo que ir a elegir a los boxeadores y todo, que debajo de cada pelea dice el nombre, la fecha y todo. Y Leonardo quería que si Gatica volteaba a un boxeador en el segundo round, en tal esquina fuera en ese preciso momento. O sea, que no hubiera un problema con eso, o sea, que fuera históricamente así. Así que yo me fui con este récord a la hemeroteca del Congreso y busqué la reseña de las peleas de todas las peleas. Entonces las que quedaron finalmente tenían, bueno, que cae en el segundo round, ganó por puntos, el tipo tenía un corte en tal lado, todo eso se reprodujo.
Sería la fiabilidad. Exactamente, toda la parte histórica, la película es muy fiel en eso, en la parte histórica. Si fuéramos a una estructura original, clásica del cine, podríamos decir que el primer acto tendría que durar 45 minutos. En Gatica dura 17 minutos ese primer acto. ¿Qué es el primer acto de Gatica? Es la infancia, la llegada a Buenos Aires, 3 escenas, una secuencia de fotos y el 17 de octubre. El 17 de octubre, que es el nacimiento del peronismo, es el nacimiento de Gatica en la vida pública. ¿Y cuándo termina ese segundo acto que empieza ahí? Con el 55, el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55 y la decadencia de Gatica, que son los últimos 20 minutos de película. O sea que para Fabio el primer acto y el tercer acto son muy chiquitos. ¿Pero por qué? Porque la construcción, el conflicto de la película no es ese. El conflicto de la película es el arco dramático de perdonar. Esta cosa de tragedia que tiene el personaje y que el público sabe que ese personaje no va a poder convertirse en un tipo disciplinado, ordenado, que va a seguir despilfarrando el dinero, que va a desperdiciar una oportunidad como fue la pelea con Night Williams, que hubiera sido su antesala a la pelea por el mundo. O sea, era el Maradona de la época. Gatica fue el Maradona de los años 40 y 50 en Argentina. O sea, era un tipo que era querido, era el rey sin corona, era querido por la popular y odiado por el ringside. A Prada, que era el adversario de Gatica, todos podrían pensar que era radical. No, era peronista, recontra peronista. Pero era más querido por el ringside que por la popular como lo fue Gatica. ¿Se acuerda de la primera vez que fue a un cine así? La primera vez en mi vida fue a ver Rin Tin Tin. Me llevó mi abuelita. Y me tuvieron que sacar porque me agarró un ataque de llanto porque vi cómo mataban a un perrito. Y lo matan y me tuvieron que sacar por el escándalo que armé. Yo tendría 6 años. Y mi abuela me llevó a hablar con el boletero y que el boletero me decía, para que el boletero me explicaba que no estaba muerto, que después cuando terminaba la película salía el perrito. Y yo no le creí nada y no, que lo mataron, porque yo vi que lo mataron. Un perrito lanudo. Así que mi abuela me llevó otra vez a la casa. Yo siempre cuento, yo dormía con 12 perros y el cautivo dormía conmigo en la cama porque yo tenía frío. Y a veces nos tapábamos con la manta que había y estaba el cautivo, porque igual tenía frío, y el cautivo hacía y sacaba la cabeza. O sea, no era que yo huía del olor del cautivo, el cautivo huía de mí. Y sí, ¿te das cuenta? Y fíjate vos que han pasado tantos años, y el cautivo está más presente que nunca en mi vida. ¡Vamos a filmar! ¿Listo? ¿Voy? Sí. ¡Cámara! ¡Acción! ¡Camión! Ahí viene. Genial. Dale, no paré con el autico de... ¡Bárbaro! ¿Buena? Gauti. Es un poco para empezar a hablar de por qué Fabio hacía lo que hacía, porque él contaba lo que realmente conocía, o sea, más allá del nombre del perro, ¿no? Sino el amor que él tenía por ese perro cautivo,
que lo lleva acá a Gatica, a Gatica lo está dejando la mujer acá. Y viene de perder con Dave Williams. O sea, acá es el sub y baja del personaje, se trata de reponer a sí mismo, de que luche contra sí mismo y que todos sabemos que eso va a tener más. O sea, además ya sabemos cuál es el final de Gatica en la película. Sí, esto fue el Ciudad Vita. Eran unas casas que fabricaba Eva y le dio una gatita, no sé, porque eran unas casas. Esta es la parte que viene de Estados Unidos, se separa de la mujer, es como sería en guión el punto medio, ¿no? La sensación de que está todo mal. Cómo sigue la película a partir de ahí, cómo el personaje se tiene que seguir comprometiendo con su historia. Cómo dirigía con esa pasión, con ese protagonismo del director atrás de cámara, y además cómo se preocupa por la estética acá, ¿no? Porque en lo del perro básicamente es una sola toma, ¿no? O sea, el perro que va y otro director que ha metido 40 planos para hacer verosímil lo del perro. Él lo sugiere a lo lejos, aparece Kika Child, que es la actriz que hace de personaje de Eva Gatica, y esta cosa así muy pictórica, ¿no? Este final así muy pictórico de Gatica, que él lo usa como lo que yo he llamado la emoción estética, ¿no? O sea, Fabio logra en Gatica algo que él venía logrando ya en Moreira, en Nazareno, no es sus primeras películas, pero sí en esta, que es esa conjunción de la música y de la belleza visual sin importarle mucho la trama. O sea, sus tomas eran larguísimas. O sea, cuando pongamos lo de las peleas, vamos a ver que eran tomas muy largas, que eran 2 vueltas alrededor del ring con los boxeadores peleando, pero él tenía mucha referencia pictórica todo el tiempo. Él miraba, te mostraba, y yo quiero esto. Y yo me acuerdo una charla que tuvo con Alberto Basay, que fue uno de los 2 directores de fotografía que tuvo Gatica. Uno hizo la niñez y otro hizo la parte adulta. Basay hizo todo lo que es pelea y adulta. Fabio tenía como unos libros que eran el Corán, la Biblia, y todos tenían como una cosa dorada. Cuando viene Basay, lo único que le dice es: ¿sabes qué quiero yo para la película? Este color de acá. Pero todo lo que son peleas, está resuelto básicamente con planos secuencias, con una belleza visual muy inusitada, y además se veía como mucho público, que son todas esas coreografías que ustedes vieron que se estaban ensayando en el backstage, ¿no? Había grupos de fotógrafos, el grupo que salía con Gatica, entre ellos Juan, que era el hermano y que estaba en el rincón. Bueno, esta escena acá está Perón en la escena. Acá es un director de cine peronista, Fabio, o un peronista que hace cine. Estaba el grupo de los relatores, los extras que son los fotógrafos, los policías, toda esa gente, la gente convocada, elegida. Inclusive llegamos a hacer con un caricaturista unos rostros así muy prominentes, ¿no? De pómulos salientes, narices pronunciadas, mucha calvicie, y buscábamos esa tipografía, esa genética para lo que era el mundo elegido que rodeaba. Bueno, una de las cosas complejas acá, que ahora puedo hacer simple, era el árbitro, ¿no? O sea, eran árbitros verdaderos. Pero ¿qué pasaba? Los árbitros de esa época empezaron a caminar de otra manera que cómo caminaban en la época de Gatica. En la época de Gatica no caminaban. Ustedes fíjense, ve los árbitros modernos, tienen como una destreza al caminar, como un ritmo. Entonces había que sacarles ese vicio que tenían los árbitros, que eran todos de la Asociación Argentina de Box, para lo cual hubo que elegirlos, hablarlos, no sé si hubo retoma por eso, no creo. Todo lo que eran actores de boxeo secundarios, los rincones de los adversarios eran rincones de verdad, o sea, gente que entrenaba box, porque yo tuve que entablar un vínculo con esa gente porque fue durante mucho tiempo a elegirlos. Y ahí me encontré con una situación muy particular, que era gente que no estaba bien económicamente, muchos no comían, tenían problemas para entrenar, se desmayaban en los entrenamientos, y en un momento me vino a ver Santos Zacarías, y me dice: pibe, ya te veo a vos que venís todos los días, ni un mango para estos pibes, tirarles un peso, no están cagados de hambre. Decir a Leonardo que ponga un mango, ¿no? Y eso me impactó, más allá, digamos, de la frontalidad con la que me lo dijo, era la realidad a la que nos estábamos enfrentando. Nosotros íbamos a hacer una película y nos estábamos encontrando con una situación social que, cuando yo la cuento en producción, tampoco era muy seguro citar a una persona que no tiene para morfar, porque tampoco tiene para el colectivo, porque tiene que resolver otros problemas. Entonces hubo que ocuparse de eso, y son muchos muchachos que terminan haciendo de boxeadores, más de 20, desde más allá después que no salieron en la película, pero fueron muchos. Bueno, yo siempre filmé la misma película. Lo que pasa es que le fui cambiando los títulos, ¿no?
El romance del Aniceto no es otra cosa que cine de Mendoza. El Dependiente no es otra cosa que cine de Mendoza. De Mendoza, de San Juan, de San Luis, de los pueblos. Crónica de un niño solo pudo haber acontecido en cualquier lugar. Yo pienso que el Polín de Crónica de un niño solo pudo haber sido amigo o admirador del Aniceto, porque bailaba bien el tango, del romance del Aniceto y la Francisca. Haber sido admirador del Aniceto, de su pinta, ¿no? Creo que el hombre del Dependiente puede haber sido el ferretero de mi pueblo, de ese mismo pueblo que tal vez no le fiaba al Aniceto, o desconfiaba de Polín si entraba en la ferretería. Y el Moreira, el héroe que siempre llegaba a través de los radioteatros a nuestras ciudades, el Nazareno Cruz y el Lobo también, el radioteatro de Juan Carlos Chiappe, que llegaba a nuestras ciudades y nos alimentaba la imaginación y la poética. El Mono Gatica es la primera película argentina globalmente y urbana. Gatica es el lápiz a través del cual yo trazo un fresco sobre nuestra historia que va desde el año 35 en que él llega a Buenos Aires hasta el 63 en que muere. Soñar es una bella obra. Que era un viejo sueño mío de soñar, que era una especie de pintura de mi Luján, de Cuyo. ¡Viva mi patria! Llegaste. Me tenés que llevar. Por favor, por favor. Te traje un papelito que te esperaba acá. ¡Mentira! Es la verdad. Me tenés que Te llevar, un papelito. por favor. Me hicieron la despedida. Por favor. Me hicieron la despedida. Por favor. Me hicieron la despedida. Al Sparring lo pilló un desfile. Está todo abollado. No soy Sparring. Es un valiente, pero no tiene que pelear. Vio, yo le venía diciendo. Yo te dije ayer, no tiene que pelear más. Che, ese es bravo. Es el que cuida al campeón. No sabe cómo me cuida. Si alguien me toca, lo destroza. Mire, es una fiera. Hace que me pegás. Dale, boludo. ¿Querés que te pegue? Mono de mierda. Oiga. Puta.
¡Sos loco vos! Mirá el saque que me diste. ¡Mentiroso, mentiroso! Pero si justo don Lázaro me hizo una guiñada que... ¡Mentí! ¡No me mientas más! ¡Me mentís! No soy mentiroso. Lo que pasa es que... no puedo andar solo. Por eso te traje. No lloré. No lloré, ruso. No seas maricón. El John Finbe, siempre la misma película. Tenemos ahí una serie de frases que Fabio repite permanentemente, pero más allá del mentiroso, es la relación de dos amigos, ¿no? Estos dos amigos que uno le miente al otro porque no le puede decir la verdad, lo traiciona de alguna manera. En el caso de Soñar, no eran amigos todavía, pero terminan muy amigos. Era una relación de traición, básicamente, la que hace el Rulo, Mario el Rulo con el personaje de Monzón. Y en Gatica es lo mismo, o sea, ese personaje mentiroso que en un momento lo hace meter en el cabaret y después lo denuncia para quedarse él. O sea, que esas pequeñas picardías que hacen, lo hacen como marginales en los personajes, pero los hace queribles. Él hacía todos sus personajes no queribles. Y los construía a partir de los latiguillos, de las frases que también repiten ella, ¿no? Graciela. El hace que me pegabas, con esa música bella que usa siempre, con mucha melodía, con esos planos largos, esos primeros planos, es como que te filma el alma en persona. Y lo repito, o sea, hay mucho primer plano en Gatica en momentos muy emotivos. Ese abrazo de Gatica y el Lucito se repite cuando Gatica pierde un hijo afuera del hospital, que en un momento le dicen, yo no lo conozco, díganle que para hablar con Gatica se pide audiencia. Y un personaje de Teicher, Horacio Teicher, lo sigue a Gatica en un momento, ¿qué querés? Se abrazan y está ese traveling así hermoso en primer plano, con un 135, me acuerdo que se hizo ese traveling, que era una óptica muy compleja de mantener el foco, con esa luz y con ese movimiento, que eso después desemboca en el 55, que es casi el tercer acto de la Jurita. Fabio, en esta película, lo que no hizo en ninguna otra, usa todo el recurso que puede, hasta rompe la cuarta pared, ese pacto que tenemos con el espectador. En un momento se pone él a contar de qué va la película de Gatica. Y lo pone a Karadagian en off, que nunca lo vemos, a colaborar también con la narración. Sí. Usa fotos, material de archivo, falso archivo. Inclusive un falso archivo que es el del 55, cuando se quema ese cuadro, se usa hoy como película documental, como asociación documental, y lo filmamos nosotros a eso. Inclusive el cuadro lo pintó la compañera de Javier. Acá eso hice una compilación de todo lo que él usa como cosa documental para darle verdad a la película, y produce esto que dice Javier, ¿no? Que la gente ya no se acuerda de Gatica, se acuerda de Nieva haciendo de Gatica. Aunque en horas de la mañana se había procedido a cortar el tránsito sobre el riachuelo, y no obstante la paralización de los servicios ferroviarios, miles de obreros provenientes de los establecimientos industriales se movilizan hasta Plaza de Mayo para pedir
a grito herido la libertad del coronel Perón. En sucesión vertiginosa para la índole de los acontecimientos, numerosos gremios paralizaron sus actividades, realizando manifestaciones en marcha hacia la capital. Las columnas fueron sumándose. La muchedumbre adquirió proporciones impresionantes. Muchos se refrescan de los rigores de la canícula en las fuentes del histórico lugar. Ya en libertad, en horas del anochecer, hace uso de la palabra el coronel Juan de Perón. Pero desde hoy sentí un verdadero orgullo de argentino, porque mis expreso este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores y una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande y contar la patria. El púgil José María Gatica se hizo presente en el Instituto Neurológico de Buenos Aires con el propósito de donar una importante suma para la adquisición de un aparato, el primero en el país, que realiza electroencefalogramas. Al recibir el cheque, el doctor Imbriano agradeció el gesto del púgil. A continuación, y como ya es habitual, José María Gatica visitó la casa del niño, haciendo las delicias de los pequeños, que aplaudieron con entusiasmo al ídolo a pesar de la contundente derrota que éste sufriera frente al niño Aldo Tames. Finalmente, y en un clima de gran alegría, se procedió al reparto de juguetes y golosinas. Ike Williams, siendo campeón del mundo de los pesos livianos, hace ya un año que está combatiendo en la categoría superior. Gatica, próximo a emprender viaje a los Estados Unidos. ¿Cómo se está preparando para esta gran oportunidad? Bueno, antes que nada, un saludo a la afición. Yo me estoy preparando muy emocionado para este viaje al viejo mundo y espero traerle este maravilloso triunfo al pueblo argentino. Y se lo dedico al general Perón y a la señora Evita. Gatica, ¿por qué no nos dice...? No, para que me estoy estrenando. ¡Sos un chancho! Me pusieron así para la foto. ¡Mentira, sos un mentiroso! Luego de una prolongada ausencia ha regresado al gimnasio nuestro querido José María Gatica, despertando en la afición un gran entusiasmo. Nos encontramos con un José María Gatica empeñado en un riguroso entrenamiento. El tigre puntano mostró a las claras un estado ideal. Encontramos un José María Gatica más fuerte, más completo, más decidido que nunca a seguir cautivando multitudes con ese estilo espectacular que le dio categoría de ídolo. Con la complicidad de otros de la aviación naval, contando con la injuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. La finalidad perseguida era simple: asesinar al presidente de la República mediante el bombardeo aéreo o la acción terrestre. Intimidar a la población bombardeando o ametrallando a las concentraciones de civiles, las plazas y las calles de la ciudad en forma de imponer el terror desde los primeros momentos.
No te metas, José, que si no es peor. Mira cómo están fusilando. Han metido en cana a todo el mundo. Si yo nunca me metí. Toda la vida fui peronista. Nunca me metí en política. Me quieren voltear. Esa fue su última presentación como profesional. Luego, presionado por la necesidad, se dedicó a realizar exhibiciones en sombríos cuadriláteros de provincia. Peleas a 10 rounds, sangrientos espectáculos en los que debía enfrentar a 5 boxeadores por combate. Cada 2 rounds le cambiaban el contrincante. Finalmente, junto a un antiguo rival, comenzó a trabajar como principal atracción en un restaurante. Cayó el gobierno, le sacaron la licencia porque su presencia solamente llenaba multitudes. Yo lo quería ayudar económicamente un poquito y él no quería. Entonces yo pensé, haríamos un festival, una lucha, Gatica contra Caradagian. Me dice, yo no puedo luchar, no sé luchar. Digo, yo te voy a enseñar. Por lo menos los primeros pasos los vas a dar. El espectáculo lo vamos a cerrar bien. Pero se accidentó. Y accidentalmente se lastimó una piernita. Y ahí fue como terminó rengueando. Lo interesante de esto es cómo él rompe la cuarta pared, no le importa la ortodoxia de cómo se cuenta una película ni nada, aparece él contándolo en el tercer acto, lo mete a Caradagian y te lleva. ¡A cámara! ¡Acción! Espacio de policía. Los brazos en alto. Los brazos en alto. ¡Gritando! ¡Acción! ¡Acción! ¡Acción, boludo! ¡Carro, mierda! Y dele, mono, dele. Porque todo el sonido de las peleas se grabó, no es que se sacó de archivo, se complementó con material de archivo. Pero el dele mono dele, el pegue mono, todo eso era todo grabado por gente de verdad. Medio
¿Por qué no vemos el tanque si lo traemos más adelante? El tanque. Tenemos otro auto. Vamos a poner otro auto acá, ¿qué te parece? Acá. Allá incendiado. O allá. Ahí te canto. Acá en la esquina va. Preparado todo el mundo, atento que cuando se logre filmamos. Todos a la vereda de enfrente. Por favor, chicos, de aquel lado. Ustedes dos, más atrás, más en la vereda, más a la vereda. ¿Bonita? ¿Bonita? No respiren, quietos. Atención, preparado, firmo. Bueno, en posición todo el mundo, atención. Que no corra ningún meritorio más. ¡Atento! ¡Voy! ¡Listo! ¡Bájale más, sin miedo! ¡Bájale! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Atención! Camioneta, Juan, ¿tenés gasoil? Esperá, no hay que ponerle todo nuevo, está todo mojado. Los bomberos más atrás, no estaban más atrás ustedes. ¡Corran! ¡Voy! ¡Listo! ¡Cámara! ¡Charlando! ¡Quietos los actores de conjunto, quietos! Lo están haciendo muy bien. Bien, Julio. Quietitos los actores de conjunto, por favor. Quietito. Llegamos, Leonardo, al cuadro. Prendemos el cuadro. ¡Incendie! ¡Ya! ¿Qué tal? Fíjense, un tanque apuntando ¿dónde? Al edificio Libertador, frente a la casa, estábamos en la casa de gobierno. Hacía un calor ese día, el tanque con el peso había roto el pavimento, se había metido dentro del pavimento. Fíjate el despliegue de gente que hay. Lo hicieron las radios diciendo, pensaban que era un golpe de Estado, no era un domingo. Todo esto se llevó ahí, o sea, los autos rotos, el colectivo hecho mierda, extras, bueno, ese tanque, no sé cómo habrá llegado ese tanque ahí, ¿no? Yo no me enteré. Avión, ¿verdad? ¿Vos te acordás, Javi, de eso? Sí, fue un playón del ejército. Un playón del ejército. Sí, bueno, imagínense la confianza que tenía que tener el director en el camarógrafo, porque no había video así, o sea, el único que veía lo que pasaba por cuadro era el camarógrafo, no es como hoy que tenés... Y además el camarógrafo veía una mierda, había el 20% de la luz que llegaba a la cámara. Bueno, hermoso. Esto es todo. Gracias, gracias Roberto, Planeviter y Peris y algo más. Y bueno, si quieren hacer preguntas, estamos acá. Y bueno, es hermoso poder rememorar al amigo y esta película histórica del cine argentino.